Multiplicación de unidades. Entonces vamos a ver este tema que les va a servir bastante y les trae muchas complicaciones. ¿Para qué sirve, no? La conversión de unidades? Pueden tener una determinada magnitud expresada en distintas unidades. Por ejemplo, las unidades de longitud. Ustedes en el sistema internacional la longitud la tenían expresada en metros, pero en otros sistemas también y otras unidades van a poder encontrarla expresada, no sé, en pies, ¿sí? En yardas, millas, por ejemplo. Lo mismo va a pasar con otro tipo de unidades, como por ejemplo la presión, que la pueden encontrar medida en bares, también en atmósferas, también, digamos, lo que es la masa, que la pueden tener expresada, bueno, en el sistema internacional en kilogramos, pero también lo pueden tener en libras, ¿sí? Por ejemplo, digamos, hay distintas formas de expresar las unidades, ¿sí? Entonces eso es lo que nos va a llevar que tengamos que convertir unas en otras para saber de qué estamos hablando. Lo mismo va a pasar con lo que nosotros conocemos con múltiplos, ¿sí? Y submúltiplos de una unidad, que eso es cuando nosotros tenemos una determinada unidad, en este caso supongamos que tenemos el metro, lo que vamos a tener, lo que son los submúltiplos, son los valores que van a ser menor a la unidad, ¿sí? Esos son los submúltiplos. Y los múltiplos son los valores que van a ser mayores, ¿sí? Estos sean los múltiplos, van a ser los valores que son mayores a esa unidad. Como por ejemplo lo que son los múltiplos y los submúltiplos de cualquier unidad, ¿sí? O sea, la unidad central ahora vamos a ver lo que es, pero, por ejemplo, si nosotros tenemos el metro, nosotros como submúltiplos del metro vamos a tener el decímetro, el centímetro, el milímetro, el micrómetro, nanómetro, picofemto y atómetro, ¿sí? Esto como submúltiplos, o sea que van a ser porciones de la unidad, van a ser una parte de la unidad. Mientras que por encima de la unidad vamos a tener deca, hecta, o sea, con decámetro, hectámetro, kilómetro, megámetro, gigámetro, terámetro, que como digo, todas estas unidades, algunas son de uso común y nos suenan, otras no se llegan a usar. Por ejemplo, si ustedes se fijan en lo que son los términos, digamos, los múltiplos mega, giga, tera, en ese caso los vamos a encontrar más asociados a lo que son, digamos, el campo de la informática, pero para otras aplicaciones no lo usamos. Eh, lo mismo pasa con los submúltiplos. Por ejemplo, si nosotros medimos distancia, ¿sí? La longitud, estamos acostumbrados a medirlas en metros, en kilómetros, quizá en centímetros, ¿sí? Milímetros también, pero no es digamos, de uso cotidiano para nosotros medir en nanómetros o picómetros. Y eso ya son para campos de estudio más específicos, ¿sí? Nanómetros o micrómetros para el tema o moléculas, para hablar de tamaño, distancia entre enlaces, o micrómetros también para hablar de lo que es el tamaño de ciertos organismos unicelulares, como por ejemplo las bacterias, ¿sí? Entonces, eso también va a depender de qué aplicación o de qué campo estemos utilizando o trabajando, el tema de qué múltiplos y submúltiplos utilizamos. Lo que tiene que quedarles claro con respecto a esto es que los múltiplos y los submúltiplos siempre van a significar lo mismo. Ustedes van a tener una unidad central, ¿sí? Por ejemplo, bueno, siempre les explico con las más comunes que vamos a usar para que no sea tan difícil de entender, como por ejemplo el metro o el gramo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos como unidad central el metro, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, el decímetro. ¿Y qué es el decímetro? Si yo tengo un decímetro, lo que me está diciendo es que tengo 1 multiplicado por 10 a la menos 1 metros, ¿sí?
Entonces, si ustedes hacen esa cuenta, les va a dar 0,1 metros, ¿sí? Lo mismo que si ustedes estuviesen hablando de kilómetro, ¿sí? ¿Qué es? Si ustedes tienen un kilómetro, ¿qué quiere decir que tienen? Bueno, que 1 multiplicado por 1 por 10 a la 3, que eso les va a dar 1000, son los metros que tienen en un kilómetro. Que esto es algo que ustedes relativamente uno lo conoce sin tener que estar buscando ese dato. Nosotros sabemos que un kilómetro son 1000 metros. ¿Por qué un kilómetro son 1000 metros? Porque si yo tengo un kilómetro, me está diciendo que tengo 1 multiplicado por 1 por 10 a la 3, 1 por 10 a la 3, acuérdense que es 1000, entonces 1 por 1000 me da 1000, por lo tanto, un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? Acuérdense que cuando ustedes hacen esta operación de multiplicarlo por el factor de conversión, lo que están llevando es a la expresión de la unidad central, ¿sí? O sea, si ustedes tienen un kilómetro, multiplican ese kilómetro, que es 1 por 10 a la 3, y lo que van a obtener es ese resultado en metros. Lo mismo con cualquiera de las otras, con cualquiera de los otros múltiplos y submúltiplos, ¿sí? O sea, si ustedes tienen un micrómetro, lo que tienen es 1 multiplicado por 1 por 10 a la menos 6. Y eso les va a dar el número en metros, ¿sí? Siempre lo llevan a la unidad central. Si fuese esto en gramos, lo mismo. Si ustedes tienen un kilogramo, ustedes saben que un kilogramo son 1000 gramos. ¿Y cómo llegan a eso? Bueno, hacen, si ustedes tienen un kilogramo, es 1 multiplicado por 1 por 10 a la 3. O sea que esto es 1 por 1000, 1000 gramos. ¿Sí? Todo esto va a ser, siempre se va a manejar de esta manera. Entonces, ustedes van a tener dos formas de hacer digamos, lo que es la conversión de unidades, ¿sí? Ustedes van a poder convertir las unidades cuando, digamos, tengan distinto tipo de unidades, ¿sí? Eso es un tipo de conversión. Cuando ustedes, por ejemplo, tengan la distancia expresada en metros y la quieran conocer en millas, ¿no? Por decir una cosa, o lo mismo si quisiesen de millas pasar a metros. Si eso es cuando tienen distintas unidades, y entonces lo que van a necesitar ahí es conocer algún tipo de relación o equivalencia. ¿Sí? Esto siempre lo van a tener que sacar de algún lado o va a tener que ser un dato, ¿sí? No tienen forma ustedes de saber cuántas millas son un metro, o sea, pueden saberlo, ¿no? Pero si no, van a tener que conseguir alguna tabla de conversión de unidades. Lo mismo les puede pasar si quieren pasar de joule a calorías, si quieren pasar de pascales a bares en el caso de la presión. En ese caso van a necesitar tener una equivalencia. Que ustedes en la guía de ejercicios tienen ahí las equivalencias para resolver los ejercicios, y si no, las pueden buscar y consultar. Este es un tipo de, digamos, sería como una forma de buscar equivalencias, ¿no? Pasaje de unidades. Después, otra forma, como les había nombrado antes, cuando tienen dentro de una misma unidad distintos múltiplos o submúltiplos. Esto es como si ustedes quieren pasar de metros a centímetros, o si quisieran pasar de kilómetros a milímetros. Acá en realidad no están haciendo un cambio de unidad, porque la unidad, digamos, a la que responde es el metro. Lo que están pasando son múltiplos y submúltiplos de esa unidad, que en este caso sería el metro. Entonces, la forma en que tienen de hacer estas conversiones de unidades, como les decía, una forma es a través de las equivalencias. Yo, por ejemplo, puedo saber que un kilómetro equivalen a 1000 metros. Entonces, si yo tengo esta equivalencia, si yo, llegado el caso, tuviera 5 kilómetros, por regla de 3, yo lo que hago es 5 kilómetros multiplicado por 1000, lo divido 1, y lo que me termina
dando es que estos son 5000 metros, ¿sí? Cuando tienen la equivalencia, digamos, esto es fácil, lo pueden usar, aplican una regla de 3 teniendo como referencia la equivalencia que es dato, ¿sí? En ese sentido, es una forma de convertir. Después, cuando trabajan con múltiplos y submúltiplos de una unidad, por ejemplo, ustedes van a tener lo que es la unidad central de longitud, el metro, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener, como habíamos dicho, decímetro, centímetro, milímetro. O sea, ustedes tienen dos lugares y acá van a tener el milímetro. Después tienen dos lugares de espacio que no reciben nombre, no tienen nombre, y van a tener lo que es el micrómetro, ¿sí? Estos dos lugares que ustedes tienen acá sí tienen nombre, o sea que son el decímetro y el centímetro, porque digamos, son de uso más común, más cotidiano. El milímetro también tiene nombre, pero después del milímetro, si bien hay espacio, ya no, digamos, no tienen nombre. Se cuenta un espacio, ¿sí? O sea, este va a ser 1 por 10, ¿sí? Este es 1 por 10 a la menos 6. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un micrómetro, ¿qué es un micrómetro? 1 por 10 a la menos 6 metros. ¿Sí? Así, o sea, si yo tuviese, no sé, 8 micrómetros, esto sería 8 por 1 por 10 a la menos 6 metros. Si tuviese 900, ¿sí? 900 por 1 por 10 a la menos 6 metros, ¿sí? O sea, esto es 900. Yo lo multiplico por esto y me va a dar el valor en metros. Bien, para este lado pasa lo mismo. Ustedes tenían decámetro, hectómetro, kilómetro, ¿sí? Y después tendrían dos más y tendrían el megámetro, ¿sí? Siguiendo la tabla de múltiplos y submúltiplos. Bueno, estos de acá del medio no tienen nombre. Van a ver que además en las tablas después van cada dos lugares y solo van a tener, digamos, solo van a tener nombre que va a ser el de 1 por 10 a la 6 y después va a pasar a 1 por 10 a la 9. En este caso lo mismo. Este es 1 por 10 a la menos 3. Estos dos espacios son el de 1 por 10 a la menos 4 y 1 por 10 a la menos 5. Y recién vuelve a tener nombre el de 1 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Bien. Entonces, esto como para explicar de dónde sale el tema de múltiplos y submúltiplos, qué significan estos factores de conversión. Un poco ya habíamos visto en los temas anteriores qué significa 1 por 10 a la menos 3, cómo se invierte y qué valor es 1 por 10 a la menos 3 expresado como decimal, ¿sí? Entonces, la forma práctica de hacer estas conversiones, las que son dentro de una misma unidad a través de los múltiplos y submúltiplos, es de la siguiente manera. Voy a explicar algunos ejemplos breves para que quede un poco más claro. Suponiendo que tenemos metro, como decía, decímetro, centímetro, milímetro, estas dos que es una posición pero que no tienen nombre, pasamos a micrómetro. Tenemos dos lugares más y ahí pasamos a nanómetro, por ejemplo. Entonces, acá teníamos dos lugares, el decámetro, el hectómetro y acá el kilómetro. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un kilómetro, ¿sí? Acuérdense que los escribimos a todos los números 1,0 y quiero saber esto, cuántos metros son. Yo lo que voy a hacer es un corrimiento de la coma hasta la unidad metro. ¿Dónde es la unidad metro? Hasta acá, ¿sí? O sea, esta es la unidad metro, por lo tanto la coma yo la pongo acá. Yo quiero tener metros, la coma va acá atrás. Entonces lo corro tantas posiciones como hay hasta metro. Entonces yo tengo 1, 2, 3.
y acá abajo la coma. Por lo tanto, si yo tengo 1 kilómetro, estos espacios los completo con 0, después de la coma pongo un 0, todo lo que me está diciendo que 1 kilómetro en metros son 1000 metros. Imagínense si ustedes tuvieran 100 kilómetros, ¿sí? Ustedes escriben 100, ¿sí? 0. Ustedes tienen 100 kilómetros. Y ustedes quieren saber cuántos metros son. Esperen porque esto no es así. Imagínense que ustedes ahora tienen 100 kilómetros. ¿Sí? Recuerden que acá tenemos dos lugares más y acá hay una unidad con nombre, que en este caso no es de mucho uso por nosotros para esta unidad. Vendría a ser el megámetro, que nosotros no lo usamos mucho. Digamos, el mega lo usamos, como les decía, en la rama, digamos, de la informática, pero existe el megámetro. Entonces, si nosotros tuviésemos 100 metros, ¿cómo ubicamos? Digo 100 metros, 100 kilómetros, ¿cómo lo ubicamos en esta tabla de múltiplos y submúltiplos? Bueno, nosotros sabemos que lo que define la unidad es el número por adelante de la coma. ¿Sí? Si yo tengo el número 100,0 y este 100,0 está en gramos, por ejemplo, para cambiar un poco la unidad que no sea todo aplicado a metros. Si yo tengo 100 gramos, ¿qué es lo que son gramos? Todo este valor que está por delante de la coma. Entonces, yo el número que tengo que ubicar abajo de gramos es este último 0, ¿sí? Este último 0 es el que lo pongo en gramos. Como esto se aplica para todos los múltiplos y submúltiplos de la unidad que sea, lo mismo vamos a tener, por ejemplo, si tengo 100 kilómetros. ¿Cómo voy a escribir el número 100 kilómetros? Voy a poner, ¿sí?, un 1 acá, un 0 acá, y o sea, acuérdense que 100,0, 100 kilómetros. ¿Sí? O sea, esto es la forma correcta de escribir en la tabla los 100 kilómetros, no el 1 abajo de kilómetros, sino este último 0. Porque esta coma es lo que define la unidad. Todo esto son kilómetros, esto ya no llega a ser un kilómetro. ¿Sí? Imagínense que si yo tengo 100,2 kilómetros, ¿cuántos kilómetros enteros tengo? 100. El coma 2 ya es una fracción de kilómetro, por lo tanto no es kilómetro. Entonces, yo ahí escribí, digamos, 100 kilómetros, los ubiqué en la tabla de múltiplos y submúltiplos. Entonces yo quiero saber cuántos metros son. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Correr la coma hasta la unidad metro. ¿Cuántos lugares las corro? Bueno, los que separen a la unidad en la que yo estoy, a la que quiero llegar. Entonces, yo hago 1, 2, ¿sí? Esto sería, yo estoy acá, yo estaría con la coma acá, ¿sí? Pues me queda un poco desfasada. Esta coma acá es esta coma de acá. Entonces yo hago 1, 2, 3 y bajo la coma. 1, 2, 3 y bajo la coma. Completo con ceros. Por lo tanto, si yo tengo 100 kilómetros, 100 kilómetros son 100.000,0 metros. Que esto también lo van a poder sacar de la siguiente manera. Si retroceden el video lo van a poder. El factor de conversión de kilómetro a metros, o sea que si yo tengo 100 kilómetros, ¿qué es igual a esto? A 100 por 1 por 10 a la 3. 1 por 10 a la 3 es 1000. 1000 por 1000 les va a dar 100.000 metros, obviamente, ¿sí? Porque volvemos siempre, esta es la unidad metro y en este caso es el múltiplo. También lo pueden ver de otra manera, con una equivalencia. Por ejemplo, si ustedes saben, si ustedes tienen la equivalencia de que 1 kilómetro equivale a 1000 metros, ustedes pueden hacer que
sus 100 kilómetros, ¿cuántos van a ser? Entonces hacen la regla de 3, 100, 100 por 1000 y 100, o sea, kilómetros por 1000 metros, todo esto sobre un kilómetro. Fíjense que kilómetro con kilómetro se cancela, les da en metro, 100 por 1000 es 100.000 metros. ¿Sí? O sea que fíjense que haciendo el corrimiento de la coma dentro de la, digamos, la tabla de múltiplos y submúltiplos, trabajando con la equivalencia, digamos, de lo que significan el valor que les da los múltiplos y los submúltiplos, o trabajando con una equivalencia que en este caso es sencilla porque no sé si todos, pero una gran mayoría entendemos o sabemos que un kilómetro son 1000 metros. Pero bueno, después les pueden tocar otras cosas más difíciles. Con respecto al pasaje, podemos hacer algunos más y vamos a hacer algunos que sean de la parte de los submúltiplos, como por ejemplo 500 nanómetros. ¿Sí? O sea, ustedes les dicen que tienen 500 nanómetros y los quieren pasar a metros, por ejemplo. Entonces, estos 500 nanómetros, acuérdense de los números, los van a escribir como 500,0 y acuérdense también que cuando los ubican en esta tabla, el último valor anterior a la coma es el que tiene que quedar abajo de la unidad. Entonces, si estos son 500,0 nanómetros, este último número, este 0, es el que tiene que quedar abajo de nanómetros. ¿Sí? Acuérdense que estos siguen dos más y viene pico y sigue. Pero bueno, no importa. Entonces, ¿cómo ubicamos? El 5 acá, el primer 0 acá, el segundo 0 abajo de nanómetro, porque es el que define la unidad. Ponemos la coma y este 0 por detrás. Y nosotros lo queríamos pasar a metros. Bueno, tenemos que correr la coma hasta este lugar, ¿sí? Para expresarlo en metros. No por atrás, no atrás de metros, sino que acá. Entonces, corremos 1, ¿sí? Un lugar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ponemos la coma. Completamos con ceros. Entonces lo que vamos a tener nosotros es que 500 nanómetros equivalen a 5 ceros, 5 metros. Y estos ceros por detrás los eliminamos de la escritura acá. También lo podrían haber obtenido de la siguiente manera. Si ustedes saben que el prefijo nano, ¿sí?, equivale a 1 por 10 a la menos 9, pueden hacer 500 nanómetros multiplicado por 1 por 10, 1 por 10 a la menos 9 y debería darles exactamente este mismo valor expresado en metros. Con esto creo que no hay mucho más. Después, bueno, es practicar las distintas conversiones. Podríamos hacer una más. Por ejemplo, si ustedes tuvieran, no sé, 30 milímetros. 30 milímetros, pasarlo a nanómetros, por ejemplo, para no ir siempre, o sea, no siempre que conviertan tienen que convertir a metro, esa es, digamos, como la unidad central, ¿sí? Pero no siempre tiene que ser a metro. Entonces tienen 30 milímetros, acuérdense lo que les dije, hacen 30,0 milímetros, ubican el 30 de esta manera, ¿sí? 30,0, el 0 abajo de la unidad, este 0 anterior a la coma, y lo vamos a convertir en nanómetros, ¿sí? O sea, nosotros queremos llegar acá, a nanómetros. Entonces, corremos la coma un lugar, dos lugares, acá 3 lugares lo tendríamos en micrómetro, 4, 5 y 6, y ahí bajamos la coma. Completamos los lugares que corrimos con ceros, un 0 después de la coma. Entonces, lo que nosotros vamos a tener acá es que
30 milímetros, si los paso a nanómetros, van a ser 30 millones de nanómetros. ¿Sí? O sea, 30 milímetros son 30 millones de nanómetros. Lo mismo van a tener, acá en este caso lo hicimos todo con longitud metro. Si ustedes fuesen a unidades de masa, gramo, van a tener gramo, decigramo, centigramo, miligramo. Estas dos de acá no van a tener nombre. Microgramo, nanogramo, ¿sí? Dos lugares. Para el otro lado lo mismo, van a tener decagramo, hectogramo, kilogramo, megagramo, ¿sí? El megagramo también lo conocen como tonelada, ¿sí? Es más común hablar de tonelada que de megagramo, pero lo pueden hacer para gramos, incluso hay otras unidades que podrían responder a este sistema de múltiplos y submúltiplos. Bien, esto con respecto a lo que sea la conversión de unidades a través de las equivalencias, que ustedes las pueden tener, digamos, como dato, o si en el caso de que no tengan el dato y estén trabajando con unidades donde tengan que pasar a través de múltiplos y submúltiplos de la misma unidad, lo pueden hacer con estas tablas, digamos, con estas tablas de conversión. Otra cosa que tienen que ver de este tema de lo que es la conversión de unidades es lo que se refiere a cifras significativas, son la cantidad de números que representan a una determinada magnitud. Entonces, si yo tengo 328 gramos, ¿sí? Que yo lo que estoy, la unidad es la masa, las cifras significativas que tiene este número son 3. ¿Sí? Si yo tengo 25,8 metros, donde yo estoy, digamos, dando el valor de la magnitud de longitud, ¿sí? Acá también tengo 3 cifras significativas. ¿Sí? ¿Sí? Son las cifras con las que defino el valor de la magnitud. ¿Sí? Después se puede hacer una diferencia en si son cifras significativas o cifras significativas decimales, donde yo podría decir que este tiene una cifra significativa decimal y este no tiene ninguna cifra significativa decimal, pero no sé si esto está en, en la ejercitación, igual se los comento por si aparece. Digamos, se habla de cifras significativas como las cifras que definen al valor de una magnitud, la cantidad que tenga. ¿Sí? Si estos son 229,832, bueno, nosotros acá estamos hablando de 6 cifras significativas. Después podemos hacer la salvedad, en el caso de que lo pidan, que de esas 6 cifras significativas hay 3 cifras significativas decimales. ¿Sí? Esas son las cifras, eso es lo que representan las cifras significativas. Y otra cosa que también tienen que tener en cuenta tiene que ver con la conversión de unidades, es la cuestión del redondeo. ¿Sí? Van a hacer un redondeo sencillo. Si ustedes tienen 325,976 y si lo quieren redondear, digamos, con ¿sí? Una cifra decimal. ¿Sí? Si ustedes quieren redondear con 1, 2, 3, 4 cifras significativas, o sea que les va a quedar solo una cifra significativa decimal, bueno, como el valor posterior al último número que ustedes quieren, digamos, redondear es un 7, el redondeo se lo van a hacer de esta manera. De 5 o más, o sea, 5 o más sería de 5, digamos, a 9, van a redondear al valor que le sigue. En este caso, si ustedes tienen un 9, ¿sí? El valor que le sigue es 10. Por lo tanto, como este le sigue 10, afecta también al 5. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes redondean este 7, lo que hace es a este 9 pasarlo al valor que le sigue. Ese valor que le sigue es 10. Por lo tanto, como es 10, pasa un
1 para acá, un valor más. Por lo tanto, esto redondeado me queda como 326. ¿Sí? Si los valores son de 5 para abajo, entonces dejo el número como está. Suponiendo que en vez de ser 976, esto hubiese sido, ¿sí? Acá, 946, ¿sí? Que esto hubiese sido 946, entonces este redondeo me hubiera dado 325,9. Y acá arriba en el ejemplo anterior me olvidé el coma cero, ¿sí? Hay que poner coma cero. Si ahora en vez de 4 cifras significativas, este mismo número, seguimos trabajando con el mismo número, 325,976, ¿sí? El que habíamos usado al principio. Ahora en vez de 4 cifras significativas me piden 5. O sea que mi número tiene que estar compuesto por 5 cifras significativas. O sea que el número que yo voy a redondear es este último en base a este que tengo acá. Como es un 6, ¿qué es lo que pasa? Dijimos que si el valor era 5 más, lo redondeamos para arriba. Por lo tanto, este 6 es mayor que 5, lo que hace que este 7 se transforme en un 8. ¿Sí? Por lo tanto, el valor redondeado con 5 cifras significativas va a ser 325,98. ¿Sí? Fíjense que si otra forma de verlo, si quieren, si ustedes toman este número, o sea, estos dos números, esto sería un 76. Si ustedes lo tienen que redondear, 76 va a estar más cerca de 80 que de 70. ¿Sí? Porque acá lo que hacen es, este 6 lo redondean sumándole 4 y lo transforman en 80, que es esto que tienen acá. O este 76 final le restan 6 y lo llevan a 70, que digamos es mucho más el error que están cometiendo en sacarle 6 acá que en sumarle 4 acá. ¿Sí? Es lo mismo que si este número fuese 325,988. ¿Sí? Si ustedes tienen que redondear hasta este número, esperen, si tienen que redondear hasta este número, ¿sí? O sea, este 8 va a hacer que este 8 se transforme en 9, por lo tanto este valor va a ser el de 325,99. ¿Sí? Pues fíjense, si tomamos estos dos, esto sería como un 88. En llevarlo a 90 o llevarlo a 80. Para llevarlo a 80 tienen que restarle 8. ¿Sí? Por lo tanto, están sacando mucho valor, 8, digamos, 8 unidades. En cambio, de 88 a 90 tienen nada más que 2, por eso lo redondean hacia arriba. ¿Sí? Es como una forma, otra forma si quieren ver el redondeo de por qué lo hacen de esa manera. Obviamente que todo esto va a depender de cómo quieran redondear el número y de cuántas cifras, digamos, más que nada de cuántas cifras significativas les pidan. ¿Sí? El número puede ser el mismo, o sea, como les decía, 3389,2217. Y bueno, no es lo mismo redondearlo con, en este caso tendrían 5 cifras significativas, pero si les piden 6 cifras significativas lo tendrían que redondear acá. Entonces, este número, digamos, este número es el que va a influir en en el primer caso, y ahora en el segundo caso es el que va a influir sobre este 2. Así que eso tienen que prestar atención, verlo básicamente práctica, porque, digamos, más allá de los ejemplos que pueda dar, tienen que ver bien cómo lo hacen ustedes y si entienden, tienen los resultados, tienen cómo chequear, tienen todo para ver, lo que no se entienda, se consulta. Me queda una cuestión más que tendríamos que ver, que es cuando tienen los números
Hay ciertas unidades, ¿sí? Sobre todo lo vamos a ver con lo que son las unidades de superficie y de volumen, que derivan, que son lo que vendrían a ser la conversión de las unidades derivadas, ¿sí? Una de las unidades derivadas que tienen ustedes es el metro cuadrado. También tienen el metro cúbico, ¿sí? Metro cuadrado como una unidad de área o superficie, y el metro cúbico de volumen o capacidad. Y otra muy común que suelen encontrar ustedes es el tema de la velocidad, ¿sí? De velocidad en metros sobre segundo. En el sistema internacional, como vieron antes, la velocidad la miden en metros sobre segundos, pero la verdad que nosotros no tenemos mucha idea en expresión de la unidad de velocidad, darnos cuenta realmente cuál es la velocidad, porque si yo les digo que un auto se desplaza 20 metros sobre segundo, ustedes así a simple vista no tienen idea de si está yendo rápido, si está yendo lento, no manejamos esa unidad. Lo mismo que pasa con muchas unidades, por eso también hacemos las conversiones, en el sentido de que si yo les pido que traigan un galón de nafta, ¿sí? No saben cuánto me traen, no saben si es una botella, dos botellas, lo que fuera, o sea, o les digo, caminen 900 millas, y si no hacen la conversión a una unidad que ustedes más o menos manejan, no van a saber cuánto es eso. Bueno, lo mismo con metros sobre segundo. Que un auto vaya a 500, a 20 o 30 metros sobre segundo, ustedes no saben si va rápido o lento, no pueden decirlo, por lo menos así en una primera instancia sin hacer ningún tipo de cálculo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a la velocidad, a medirla en kilómetros por hora. Ahí tenemos una noción, si a nosotros nos dicen 120 kilómetros por hora, bueno, asumimos que es algo que está yendo rápido. Si va a 300 kilómetros por hora, muchísimo más rápido. Si va a 2 kilómetros por hora, lo tomamos como algo que va lento. Pero tenemos noción de lo que está sucediendo. Lo mismo si nos dicen, si nos hablan de un litro, en lugar de hablarnos de galones. Esa es otra de las razones por las cuales convertimos unidades, porque nosotros no tenemos el conocimiento cotidiano. Si quieren también podemos nombrar la temperatura, ¿sí? Donde la miden en grados Fahrenheit. Si nosotros nos dicen hace 98 grados Fahrenheit y no sabemos si abrigarnos o salir en remera, hasta que no lo pasemos a grados Celsius, no vamos a poder tener noción de esa temperatura, o hasta que nos acostumbremos a expresarnos en esa unidad, ¿sí? O sea, esto es como para reforzarles la cuestión esta de que para qué les sirven las conversiones de unidades. Bueno, entonces, cuando tenemos este tipo de unidades, metros cuadrados y metros cúbicos, nosotros vamos a usar digamos, la misma tabla de conversión con la unidad central del metro, ¿sí? En este caso cuadrado. Vamos a tener decímetro, centímetro, milímetro cuadrado, micrómetro cuadrado, y para este lado lo mismo, kilómetro cuadrado. Todo esto estamos hablando de digamos, de la magnitud que estamos midiendo en este momento, es el área, la superficie. ¿Qué cambia con respecto a lo anterior? Que en este caso, como tenemos esto elevado al cuadrado, lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿sí? Si nosotros tenemos un metro cuadrado, va a ser lo mismo, 1,0 metros cuadrados. Si nosotros lo queremos expresar, por ejemplo, en milímetros cuadrados, vamos a tener que correr la coma hasta milímetros cuadrados. Por lo tanto, vamos a hacer 1, 2, 3 y bajamos la coma. Como esto está al cuadrado, acá hay una pequeña diferencia. Nosotros, cuando no teníamos el término elevado al cuadrado, ¿qué hacíamos? Contábamos los lugares, completábamos con los ceros, y ese era el valor de la equivalencia, ¿sí? O sea, un metro era tantos milímetros. Como está al cuadrado, ahora lo que tenemos que hacer es una especie de relación. Por cada lugar que corrimos la coma, va a representar dos lugares. ¿Sí? Entonces, si acá la coma nosotros la movimos 1, 2, 3, cada uno de esos lugares corresponde a dos posiciones. Por lo tanto, 2 por 3 le da 6.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tenía 1,0, ahora en lugar de mover 3, lo muevo 6. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y bajo la coma. Ahora sí, completo con los ceros. Y esto va a estar expresado en milímetro cuadrado. O sea que un metro cuadrado equivale este, a 1.000.000, ¿sí? A 1.000.000 de milímetros cuadrados. ¿Sí? Metro cuadrado, acuérdense que es una unidad de superficie, medimos, no sé, terreno para comprar azulejos, cerámica, ¿sí? Es una unidad que usamos para ese tipo de aplicaciones. Hacemos uno más para reforzar un poquito el concepto. Entonces, si yo tengo, vamos a hacer con otros números, hacemos 321,2 micrómetros cuadrados. ¿Sí? 321,2 micrómetros cuadrados. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que este 1, ¿sí? Este 1 que está acá, el anterior a la coma, es el que responde a la unidad. Por lo tanto, yo voy a poner este 1 acá, voy a poner la coma, voy a poner este 2 acá y 2. Y el 3, sí, o sea, fíjate que, aunque está un poco chanfleado, esto tendría que corresponder a, bueno, este vendría acá, acá otro y acá vendría él. No, pico no, acá tendríamos nanómetro cuadrado, ¿sí? Entonces estos serían los lugares. Entonces, 321,2 micrómetros cuadrados. 321,2, la coma acá en micrómetros cuadrados, ¿sí? Esta sería la forma de acomodarlo. Nosotros lo queríamos pasar, no dijimos a qué lo queríamos pasar. Supongamos que esta vez lo vamos a pasar a metros cuadrados. Por lo tanto, tenemos que correr la coma 1, 2, 3, ahí estaríamos en milímetros, 4, 5, 6, bajamos la coma y acá estaríamos en metros. O sea que esta es la cantidad de posiciones que corremos de micrómetro cuadrado a metro cuadrado. Pero recuerden que por cada una de estas posiciones que ustedes están corriendo, cada una equivale a 2. Así que si nosotros nos movimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, en realidad cada una representa 2 posiciones. O sea que esto sería 2 por 6. En total van a ser 12 posiciones. ¿Cómo escriben esto? Bueno, mantienen el número original, 321,2, y corren 12 lugares la coma. O sea que hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y bajan la coma. Completan todo con ceros y obviamente que este número, por el formato que tiene, es un gran candidato a convertirse o sea, convertirlo en notación científica. Así que esto les va a quedar 3. O sea, este es el número original, les va a quedar 0,032112. Entonces, esto les va a quedar escrito en notación científica como 3,212 por 10 a la menos, y cuentan acá cuánto tuvieron que ir para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a la menos 10. ¿Sí? Esto, bueno, para combinarlo también con lo que sería pasaje de la conversión de unidades con notación científica, que son dos cosas distintas, ¿sí? Que si bien se usan dentro de los ejercicios juntas, no son lo mismo. Esto con respecto a lo que sería, por ejemplo, metros cuadrados. Lo mismo va a pasar con lo que es metros cúbicos. ¿Sí? En metros cúbicos tenemos lo mismo. La unidad central va a ser metros cúbicos y después nosotros vamos a tener milímetros cúbicos. Acuérdense que si ya hablamos de cúbico, micrómetros cúbicos y nanómetros cúbicos. Si estamos hablando de metros cúbicos y todos sus múltiplos y submúltiplos, estamos hablando de una unidad de volumen.
y acá también podemos pasar a kilómetros cúbicos. Siguiendo la lógica anterior, acá tenemos cúbicos, por lo tanto, si yo tengo un metro cúbico, ¿sí? 1,0 metros cúbicos, 1,0 metros cúbicos, y supongamos que lo queremos pasar a milímetros cúbicos, hacemos lo mismo que veníamos haciendo. Corremos la coma tantos lugares como sean necesarios para llegar a la unidad en la que yo lo quiero expresar. Ahora, en este caso, al estar elevado al cubo, lo que va a representar es que cada uno de esos lugares que yo corrí van a representar 3 posiciones. Entonces, si yo hice 1, 2, 3 y cada una vale 3, tenemos 3 por 3, 9. O sea que yo voy a poner 1,0, que era mi número original, 1,0 metros cúbicos, y voy a correr 9 lugares la coma. ¿Sí? Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bajo la coma, 0, bueno. Y completo con todos los ceros que sean necesarios. ¿Sí? 1, 2, 3. Bueno, si no me equivoco, este número 1000 millones. ¿Sí? O sea, tienen acá, esto es 1000 y acá 3 y 3 son 1000 millones. ¿De qué? En este caso son 1000 millones de milímetros cúbicos. Lo mismo si tuviesen un número, digamos que lo quieren pasar a un múltiplo, ¿no? Si ahora quieren convertir, por ejemplo, no sé, 20 micrómetros cúbicos, lo quieren pasar a milímetros cúbicos, ¿qué harían? Bueno, ustedes tienen que poner 20 micrómetros cúbicos es 20,0 micrómetros cúbicos. Entonces ustedes van a poner el 2 acá, el 0 acá, la coma y el 0. Estos son 20 micrómetros cúbicos posicionados en lo que sería la tabla de conversión. Y quieren llevarlo a milímetros cúbicos, por lo tanto van a tener que correr 1, 2, 3 y acá bajan la coma. ¿Sí? Acuérdense que no es acá, sino que la unidad termina acá. Entonces, de micrómetro a milímetro hay 3 lugares. Esto ya lo veníamos viendo de antes. Siempre hay 3 lugares entre ellos. Pero como esto está al cubo, esos 3 lugares van a representar 3 posiciones, por lo tanto van a volver a ser 9 posiciones totales. ¿Qué hacen ustedes? Ponen 20,0, como corrieron 1, 2, 3 y cada posición equivale a 3, o sea, cada corrimiento de la coma equivale a 3 posiciones, esto va a ser 9. Por lo tanto, lo que hacen es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bajan la coma, ponen un 0, ¿sí? Y completan con todos los ceros necesarios. Este es el número que les queda, que obviamente lo pasan a notación científica y esto les va a quedar 2,0 por 10 a la menos y cuentan los lugares que tuvieron que correr la coma, que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Porque acá hicieron 2,0 a la menos 8. En este caso lo pasamos a milímetros cúbicos. Estos van a ser milímetros cúbicos. Y de esta manera pasaron los 20 micrómetros cúbicos a 2,0 por 10 a la menos 8 milímetros cúbicos. ¿Sí? Esto que les expliqué acá con respecto a lo que son las, digamos, las magnitudes derivadas del metro, como son el metro cuadrado y el metro cúbico, para representar lo que es la magnitud de superficie en el caso de área, en el caso del metro cuadrado, y la unidad de volumen en caso del metro cúbico. Otra de las, digamos, unidades que tienen para convertir, digamos que son magnitudes derivadas, y es bastante común que la encuentren, es el tema de la velocidad.
La velocidad como ejemplo de este formato de conversión, ¿sí? No es la única unidad que pueden tener que convertir, pero sí, sí este formato de unidad. Donde ustedes, por ejemplo, tienen expresado en kilómetros por hora. ¿Sí? Si ustedes lo quieren pasar a metros sobre segundo, van a tener que hacerlo de la siguiente manera. Por empezar, también voy a hacer una aclaración con respecto a lo que es la conversión de la unidad tiempo, ¿sí? La magnitud tiempo, donde ustedes van a tener que, ustedes saben que una hora equivale a 60 minutos. Y ustedes también saben que un minuto equivale a 60 segundos. ¿Sí? O sea que con esto ustedes van a poder convertir lo que tengan. Si ustedes quieren saber cuántos segundos hay en una hora, ¿sí? Si yo le pregunto la cantidad de segundos, ¿sí? ¿Cuántos segundos hay en una hora? Bueno, ustedes lo que tendrían que hacer es que, o sea, ustedes en un minuto saben que tienen 60 segundos. Y ustedes en una hora tienen 60 minutos, ¿sí? Una hora 60 minutos. Por lo tanto, ¿sí? 60 minutos, esto entre paréntesis, se los escribo, es una hora. ¿Sí? Una hora son 60 minutos. Acuérdense que cuando plantean las reglas de 3 tienen que hacer que la unidad que ustedes trabajan de este lado, ¿sí? Estas dos tienen que ser iguales y el resultado que van a obtener de este lado va a ser esta unidad. Eso se los recuerdo para las ejercitaciones. Entonces ustedes lo que hacen es esto multiplicado por esto, ¿sí? Y dividido esto. ¿Sí? O sea, 60 por 60 dividido 1. Esto va a hacer que lo que son los minutos se cancele, les queden segundos. Por lo tanto, X les va a dar igual a 3600 segundos. Entonces ustedes saben que, por ejemplo, en una hora tienen 3600 segundos. Y eso también lo pueden sumar como una equivalencia, ¿sí? Una hora equivale, una hora equivale a 60 minutos o si no también a 3600 segundos. Esto con respecto a las conversiones y las equivalencias en lo que vendría a ser la magnitud tiempo. Retomando con lo que queríamos convertir nosotros, que era kilómetros por hora a metros sobre segundo, acá tenemos que pensar en esta unidad como en dos partes. Si nosotros tuviésemos 20 kilómetros por hora y lo queremos transformar a metros sobre segundo, lo que nos están informando acá es que 20 kilómetros se recorren en una hora. ¿Sí? Cuando no les indiquen nada acá adelante de la unidad que sea, asumen que es un 1. ¿Sí? Entonces tenemos 20 kilómetros en una hora. Y yo tengo que pasar a metros sobre segundo. Bueno, anteriormente vimos cómo transformar los kilómetros a metros. Lo transforman de la manera que quieran, usando la tabla de múltiplos y submúltiplos, con una equivalencia, lo que fuere, no importa. Pero ustedes van a tener que llegar a que 20 kilómetros son 20.000 metros. ¿Sí? Estos 20.000 metros los recorre en una hora, pero yo tengo que llegar a metros sobre segundo, o sea, ya acá metro lo conseguí, con metro lo conseguí pasando de kilómetro a metro. Ahora tengo que pasar la hora a segundos. Nosotros dijimos que una hora eran 3600 segundos. ¿Esto qué quiere decir? Que hace 20.000 metros en 3600 segundos. Pero a mí me están pidiendo los metros por segundo, o sea, los metros que hace en un segundo. Recuerden que ahí, si no se aclara, es 1. Entonces, ¿cómo obtengo lo que hace en un segundo? Bueno, esto lo pueden ver como el cociente de estos dos valores, haciendo la división, o si no, planteando esto que es un poco, digamos, redundante, pero para que ustedes entiendan de dónde sale. Esto es lo que me está diciendo que en 3600 segundos, ¿cuánto hace? 20.000 metros. ¿Sí? 20.000
metros. Esto sería una flechita de la regla de 3, ¿sí? En 3600 segundos hace 20.000 metros. Entonces, en un segundo, ¿cuánto va a ser? X. Fíjense que cuando plantean esta regla de 3 es un segundo por 20.000 metros dividido 3600 segundos, ¿sí? O sea que en definitiva lo que están haciendo es 20.000 dividido 3600, que es lo mismo que tienen planteado acá. Se los explico de esta manera desarrollada y redundante para que lo puedan comprender de dónde, o sea, cuál es la equivalencia o qué es lo que están intentando ver. Entonces, se cancelan, digamos, los segundos, porque ustedes hacen un segundo por 20.000 metros dividido 3.600 segundos, y esto les va a quedar, en definitiva, bueno, 20.000 dividido 3.600 y les va a dar en metros, ¿sí? O sea que lo que van a estar calculando es los metros que hacen en un segundo. Entonces, 20.000 dividido 3.600 y esto va a ser igual a 5,55. Entonces, esto va a ser 5,55 metros sobre segundo. Y acá lo que podemos ver, que les comentaba anteriormente, es esta cuestión de tener una noción de qué, digamos, velocidad tiene un determinado objeto. 20 kilómetros por hora es igual a 5,55 metros sobre segundo, ¿sí? Yo les había dicho 20 metros sobre segundo al principio, o sea que sería 4 veces, ¿sí? O sea, 20 metros sobre segundo es aproximadamente 4 veces 5,55 metros sobre segundo. Por lo tanto, quiere decir que 20 kilómetros 4 veces más, ¿sí? O sea, 20 multiplicado por 4, ustedes van a tener 80 kilómetros por hora, ¿sí? Aproximado, ¿no? Lo que les estoy diciendo. O sea que si ustedes les dijeran que un auto circula a 20 metros sobre segundo, es aproximadamente a decir que circula a 80 kilómetros por hora, por lo cual estaríamos hablando, o sea, tendríamos noción de qué velocidad tiene el auto. Esto se los expliqué con el tema de la velocidad, que es lo más común que tienden a convertir, pero cualquier unidad que ustedes tengan en el formato de este estilo, tuvieran la presión, ¿sí? Digamos que es fuerza sobre área, bueno, ustedes esto lo podrían, no sé, si esto fuese 30 newtons sobre metro cuadrado, ¿sí? Ustedes esto lo podrían transformar a, por ejemplo, a newton sobre milímetro cuadrado, ¿sí? Como esto estoy inventando como si les pudieran pedir. Entonces, lo que tiene es, digamos, si conservan Newton, Newton no lo van a transformar, lo que les va a quedar es pasar de metros cuadrados, o sea, de un metro cuadrado a cuántos milímetros cuadrados equivale, hacer el cociente y ahí van a sacar el nuevo valor en newtons sobre milímetro cuadrado. Voy a hacer un ejemplo más de conversión de velocidad, a ver si les queda claro. Podríamos ver un ejemplo donde lo pasemos al revés. Si yo tengo 36 metros sobre segundo y lo quiero pasar a kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, los 36 metros pasados a kilómetros lo podemos hacer por las equivalencias. Si nosotros sabemos que 1000 metros equivalen a un kilómetro, 36 metros van a equivaler a X. ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos que hacer 36 metros por un kilómetro sobre 1000 metros. Metro con metro se va, esta X me va a dar en kilómetros, lo cual está bien porque es lo que busco. Entonces nos va a quedar 36
dividido 1000. Entonces esto nos va a dar 1, 2, 3. Esto nos va a dar 0,036 kilómetros. ¿Sí? Por lo tanto, acá lo que hicimos es la conversión de metros a kilómetros. Entonces, nosotros acá tenemos 0,036 kilómetros. Nosotros tenemos que expresar sobre hora. Entonces, lo que tenemos que averiguar, esto está sobre segundos. O sea que nosotros tenemos que saber cuántas horas equivale, a cuántas horas equivale un segundo. Entonces, nosotros lo que sabemos es que 3600 segundos equivalen a una hora. Pero yo no tengo 3600 segundos. Yo acá estoy hablando en 36 metros sobre un segundo. Acuérdense que esto es un 1 ahí. Esto va a ser por una hora. Entonces, en un segundo tenemos X. Entonces, esto va a ser un segundo por una hora sobre 3600 segundos. ¿Sí? Segundo se cancela. Me va a dar en horas, lo cual está bien porque yo es lo que quiero averiguar. Y tendría que hacer 1 dividido 3600. ¿Sí? Entonces vamos acá. 1 dividido 3600. Y esto es igual a 2,77 por 10 a la menos 4. ¿Sí? 2,77, lo voy a poner de este lado, 2,77 por 10 a la menos 4 horas, ¿no? Que era lo que queríamos averiguar. Por lo tanto, este es el valor que viene acá, 2,77 por 10 a la menos 4 horas. O sea que yo tengo kilómetros y tengo horas, ¿verdad? Que está bien conseguir la expresión en kilómetros por hora, pero no lo tengo en una hora, lo tengo en esta cantidad de horas, en 2,77 por 10 a la menos 4. Lo voy a pasar a horas haciendo el cociente o se los voy a volver a explicar, aunque no es necesario que lo hagan si ya lo entendieron. Ustedes lo que están teniendo ahí es que en 2,77 por 10 a las menos 4 horas hacen 0,036, esto es kilómetros, ¿sí? Acá con la M, 36 kilómetros. En una hora van a ser X. ¿Cómo calculan esto? Bueno, es una hora por 0,036 kilómetros sobre 2,77 por 10 a la menos 4 horas. Hora con hora se cancela y esto va a ser 0,036 dividido 2,77 x menos 4 igual 129,96 que kilómetros por hora. Sí, esto quedó ahora expresado en kilómetros por hora. 129,96 kilómetros por hora. ¿Qué es esto? Lo que yo había originariamente empezado expresando como 36 metros sobre segundo. O sea que acá de nuevo ustedes van a tener noción de lo que están hablando. Algo, digamos, un objeto que tiene una velocidad de 36 metros sobre segundo, lo que está es desplazándose a 129,96 kilómetros por hora. Entonces, bueno, ustedes acá ya pueden saber, tener una noción de la velocidad que tiene el objeto. Con esto terminamos lo que sería la parte de conversión de unidades, redondeo y cifras significativas. Espero que haya quedado suficientemente claro. Hay que practicar bastante y hacer muchas conversiones de distinto tipo
Pero bueno, es práctica y cualquier duda o consulta que tengan, no duden en preguntar. ¿Sí? Nos vemos.